Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y en el día de hoy nosotros tenemos un hermano, ¿verdad? Un hermano que tiene una labor extraordinaria de defensa de los derechos al consumidor y nos referimos a Sandino Bisonó. Buen día, ¿cómo Buen día, hermano Manuel. Buen día, José. Esta es su casa, Sandino, Sí, de hombre, aquí. sí. Somos un equipo de amigos. Es productor del programa en este mismo canal Despierta Consumidor. Sí. Así es. Sandino, Sandino, orden, Sandino, en República Dominicana se defienden los derechos al consumidor. No. Eso no puede. Explícame eso. Eso no se puede realmente afirmar en un 100%. Pero hay una ley, Sandino. Hay una ley que es la 35805, la ley de protección de los derechos del consumidor y los usuarios, y está el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y Usuario, que es Proconsumidor, pero Proconsumidor es una institución atada porque no tiene presupuesto. Atada porque la ley es muy limitada. ¿Cómo que no tiene presupuesto? No, Proconsumidor no tiene presupuesto. ¿Será que tiene poco presupuesto? Tiene muy poco presupuesto, eso no es nada. Yo creo que no alcanza ni para la nómina. Se le ve muy activo al director Eddie Alcántara. Bueno, Eddie ha tratado de hacer malabares ahí, ha tratado de sacar de donde no hay, y por eso ustedes lo ven activo. Pero sin embargo, miren, señores, cuando ustedes toman, por ejemplo, México, la Profeco, que es la institución de defensa del consumidor gubernamental. La Profeco es la institución de América Latina de mayor envergadura y la que hace el mejor trabajo en defensa del consumidor, pero Profeco tiene un presupuesto elevadísimo. La Profeco es el orgullo del PRI de México. Lo hicieron con laboratorio, con un personal grandísimo. Lo que nosotros aspiramos que haya en el país. Exacto. Ellos lo tienen. Asimismo está en Chile el CERNAC, y está, por ejemplo, ya en Argentina, está muy desarrollado el tema, otros países también, pero aquí falta la inversión en la defensa del consumidor. Señores, la educación del consumidor en este país está en el suelo. Aquí no existe ese tema de educar al consumidor ante el mercado, ante el consumo. No existe educación al consumidor que está contemplado en la ley. Sí. Fíjate, a las organizaciones de consumidores a veces hasta se le niega el derecho a representar, que está contenido en la ley. Por ejemplo, un consumidor que ha sido engañado, estafado, que le vendieron un vehículo y lo arreglaron para vendérselo, y ese señor acude a una asociación de consumidores, se le niega el derecho a representar a esa persona. Entonces, realmente, en el país hay muchas cosas que hacer. Y yo, te digo la verdad, yo valoro mucho el trabajo que está haciendo don Eddie Alcántara ahí en Proconsumidor, pero creo que necesita apoyo económico y apoyo financiero para que pueda tener una institución técnica como comenzó a implementarse cuando Anina del Castillo, que realmente hicieron un trabajo técnico muy bueno y debe continuarse para que el consumidor realmente se sienta representado. La otra cosa que hay que ver en el país es que hay sectores que son sagrados, que son vacas sagradas que no se tocan. Por ejemplo, los supermercados. Las grandes cadenas de supermercados son vacas sagradas en este país, en cuanto a la defensa del consumidor. El consumidor, cuando entra a uno de estos cadenas de supermercados, es una víctima por muchas razones. Primero, ustedes saben que los supermercados son instituciones debidamente organizadas para que el consumidor vaya a consumir, vaya a coger lo que el supermercado muchas veces quiere que coja. Coge un carrito y entra al supermercado y tú desde que entra ya te está manipulando la inteligencia artificial de los supermercados. Te ponen a la altura
de los ojos las cosas que ellos quieren que tú te lleves. Te ponen delante en la góndola cosas para que ellos quieren que tú te lleves. Con una publicidad engañosa. Te presenta, como tú dices, unos productos ahí que regularmente, por ejemplo, si tú no lo chequeas, ya o están vencidos o están por vencerse. Pero te lo ponen que supuestamente en especiales. Pero a veces también te obligan a comprar productos que tú no necesitas, que tú no fuiste a buscar, pero te lo ponen en los ojos y tú cuando vienes a verlo entra en el carrito. Sí, pero la otra cosa, don Manuel, y usted lo sabe, son las marcas blancas. Aquí no se ha podido acabar con las marcas blancas, ¿Y qué es lo que violando la ley. Sandino? Las marcas blancas son las marcas que producen los supermercados con su nombre, pero que en la mayoría de los casos carecen de registro sanitario, violando a la ley 4201, que prohíbe, y el decreto 580-2001, que prohíbe que en el país se venda en cualquier establecimiento un producto sin registro sanitario, y los supermercados están llenos de productos sin registro sanitario en este país, promovidos por los supermercados. En otras palabras, escúchame Manuel, entonces los supermercados tienen su propio laboratorio. Tienen de todo, tienen fábricas, tienen de todo, Por ejemplo, nosotros hemos ido a la Procuraduría, a la Procuraduría General de la República con el tema de los artículos que no tienen registro sanitario. Y a nosotros no nos han hecho ningún tipo de caso con eso, porque lo protegen, el poder lo protege. Entonces, para nosotros, las asociaciones de consumidores, es muy difícil realizar nuestro trabajo. 2 razones. No tenemos presupuesto y, en segundo lugar, la sociedad, la justicia, el Estado no nos apoya, como mandan las directrices de Naciones Unidas, que fue una preocupación que hizo que la Asamblea General de Naciones Unidas en 1985 votara la resolución de las directrices para que todos los países signatarios de las Naciones Unidas tuviesen que cumplir esas directrices de protección al consumidor, porque la protección al consumidor aquí se habla, pero es realmente una preocupación mundial. Que precisamente yo tengo aquí los derechos de los consumidores y los usuarios, que me gustaría, ahí está. Mire, los derechos, los principales derechos, bueno, son muchos, pero estos son los principales. Derecho a una información correcta, que es lo que usted está diciendo. Derecho a la protección de los intereses económicos y sociales. Derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos. Derecho a la representación, consulta y participación, y derecho a la salud y a la seguridad. Usted dice que todos esos derechos no se están cumpliendo, Sandino. Bueno, todos esos derechos y otros más que hay, que es el derecho a la educación para el consumo, el derecho a vivir en un ambiente sustentable, el derecho a tener acceso a productos frescos y de buena calidad, todos esos derechos que cuando el 15 de marzo de 1963 el presidente Kennedy, en un discurso en la Asamblea Nacional de Estados Unidos, dijo: los consumidores tenemos derecho, tienen derecho, y enarboló los primeros 4 derechos. Y de ahí comenzó a conocer que los consumidores tenemos derechos, y de ahí es que parte que 2 años después las Naciones Unidas instauraran que el 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se va a celebrar ahora mundialmente. Siempre Consumer International hace un tema y nosotros lo seguimos, los que somos miembros o somos afiliados a Consumer International, llevamos el tema en cada país. Ahora, nosotros, para resaltar lo que son los derechos del consumidor, el 14 de marzo tenemos un gran seminario sobre los derechos del consumidor que se llama ¿Quién garantiza los derechos al consumidor? Ahí vamos a tener buenos exponentes, abogados, vamos a tener personas de diferentes sectores que van a hablar, hasta comerciantes inclusive van a tener participación, y eso se va a hacer para 100 personas en el Club Sirio Palestino Libanés en el Salón de los Espejos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, para resaltar ese día y resaltar los derechos del consumidor que vamos a celebrar ese día. Sandino, ¿qué pasa con los precios aquí de la mayoría de los productos?
que regularmente en un establecimiento comercial tienen otro, en otro tienen otros precios y así sucesivamente. ¿No hay una ley que regule los precios? No. Aquí ya no hay ley de... recuérdate que estamos en el régimen de libre mercado, la oferta y la demanda. Ahí tenemos el afiche del seminario. Entonces... sería bueno antes que usted le responda, que dé nuevamente la explicación de ese evento. Bueno, este es un gran seminario que vamos a hacer el 14 de marzo, martes, para resaltar el Día de los Derechos del Consumidor y resaltar que en el país, ¿quién defiende los derechos del consumidor? Entonces vamos a tener un elenco de personas que van a hablar del tema. Por ejemplo, si usted ve el grupo de consumidores amparado bajo la sombrilla de CONADECO, que somos nosotros, y usted sabrá que, bueno, nosotros ¿A cuál hora ese evento? De 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el Salón de los Espejos del Club Sirio-Palestino-Libanés, que está ahí en el Malecón. Ahí vamos a estar hablando de los derechos del consumidor con gente que muy bien preparada. Nosotros iremos, después que termine el programa. Tienen que ir obligatoriamente. Claro. Bueno, entonces... contestando la pregunta que le hizo José. Sí, mira, en el 1963, durante el gobierno de Bosch, se votó la ley que se llamó Ley de Protección de la Economía Popular, la Ley 13, como se le llamaba, que contemplaba dos departamentos, uno de Educación al Consumidor, que es el DECO, y otro el control de precios. Eso funcionó hasta que la ley, cuando se estableció la ley 35805, fue abolida esa y otras leyes más, como la ley de pesas y medidas de 1946 y la ley de 1911 y otras leyes colaterales, quedando la ley de protección al consumidor, la 35805, bajo el mandato en el país. ¿Qué pasa? Que en la ley no se pudo establecer porque ya el tiempo había cambiado y estos proyectos de ley que hubo en América Latina fundamentalmente fueron leyes que la trajeron en cassette, y aquí se discutió para adecuarla al país en algunos temas, pero en realidad fue un cassette que se trajo por los organismos internacionales y esa ley estaba determinada para proteger el libre mercado y para proteger lo que se llamó la ley de la oferta y la demanda, y abolió definitivamente de la ley lo que es control de precios. Por eso aquí no hay control de precios, ni nosotros lo añoramos tampoco. Pero esa ley se modificó entonces en perjuicio de los consumidores, porque uno veía siempre, por ejemplo, algunos inspectores que visitaban los establecimientos comerciales. Sí, pero ya esas son cosas del pasado, yo no la añoro. Yo no añoro eso. Lo que sí tiene la ley que se debe aplicar en el artículo 43 es que Proconsumidor tiene la facultad de analizar costos. Por ejemplo, usted, don Manuel, produce botellón de agua. El Proconsumidor puede ir y decirle, mira, dame tus costos de producción. Entonces, viendo esos costos de producción, puede sugerir precio. Pero el que un plátano te cueste en un colmado 30 pesos, en un supermercado 25 y en la camionetica platanera te cueste 10 o 12, eso no lo va a evitar nadie porque aquí ese tipo de control no existe. Y incluso si hubiese control de precios, eso, usted que sabe de comercio, eso pues frenaría el desarrollo comercial del país, lo frenaría. La oferta y demanda nos permite a los consumidores, si hubiese la educación necesaria en el país, que se hubiese hecho la educación del consumidor, nos permitiría a nosotros defendernos mejor. ¿Por qué? Porque buscaríamos los lugares donde los precios están en mayores condiciones para nuestra economía. Lo que pasa con eso también es que... Pero aquí no hay la cultura de eso. No, pero también hay lo siguiente. No es lo mismo un costo de un colmado en Bella Vista a un colmado en San Carlos, por ejemplo, o en el Capotillo. Pero venden igual. Pero espérate, primero, la energía eléctrica es diferente.
El alquiler del local es diferente. Sí. Entonces, cuando tú vas a establecer un precio, tú tienes que ver tus costos. Y por eso es que tú ves que en un colmado hay un precio y además, y en otro precio. Pero además está la variable de a qué precio tú lo compraste para volverlo a revender. O sea, hay un problema ahí de canales de distribución. Manuel, que el colmado que está, por ejemplo, aquí en Naco, está en Evaristo Morales, compra más barato que el colmado de San Carlos. Usted sabía eso, ¿verdad? No, eso yo... Ahora que el colmado del Barrio Alto tiene mayores costos porque la energía es más cara, el alquiler es más caro, el delivery es más caro y muchas cosas son más caras. Pero en realidad compra más barato. Bueno, eso hay que analizarlo. Pero mire, ya el tiempo, la verdad que se va impresionantemente rápido. Yo quiero que usted darle un tiempecito para que usted le haga alguna recomendación o alguna propuesta al presidente de la República con relación al tema de los consumidores. Mira, el tema de los consumidores para este gobierno de don Luis Abinader es un tema que no se oye. Eso no se oye. Pero todas las cosas que están haciendo con relación a la producción agropecuaria es para ¿Cuál favorecer producción agropecuaria? La que está haciendo el sector privado. Para favorecer al consumidor, se supone. Ajá. Si aquí no hubiera un sector privado pujante, que es el que está invirtiendo en el campo, aquí no hubiese un plátano en los mercados. El arroz tuvieran que comprarlo importado a qué sé yo cuántos pesos, y el pollo inclusive. Entonces, usted dice que lo que hace el INVER, lo que hace el FEDA, lo que hace todas las instituciones... Le voy a decir algo, mire, el único funcionario que si Luis tuviera 10 funcionarios como ese funcionario del FEDA, Emilio Galván, un muchacho joven y talentoso, si tuviera 10 funcionarios como ese, este país estuviera en la nube. Porque ese trabaja. Pero hay otros que lo que hacen es bulto. Luis Berturo ha sido un fracaso en agricultura. Usted no lo reconoce al Banco Agrícola con relación a las inversiones, a préstamos a tasa cero, que es lo que ha motivado el crecimiento de la agricultura en el campo. El Banco Agrícola, yo se lo reconozco. Tengo que admitir que le reconozco al Banco Agrícola que está haciendo buenos préstamos a buena tasa, pero al sector privado. Al sector privado. Ve un pequeño productor de yuca de allá de mi campo de Clavijo, en Santiago Rodríguez, a buscar un préstamo al Banco Agrícola, a ver si se lo van a dar. O al Banco de Reserva. Que vaya a buscarlo. Le ponen 20,000 trabas y no le dan nada. Cuando el presidente dice aquí hay 1.000 millones de pesos para la agricultura, eso no baja al campesino que produce yuca, ni plátano abajo. Sandino, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Tú lo que me estás callando para que no siga hablando. Ha sido un placer tenerlo aquí en este programa. No, lo que pasa es que tenemos la sesión de deportes y nos está cumpliendo el tiempo. Manuel, gracias, muy agradecido. Sandino. Te vamos a invitar otra vez porque quedaron muchas cosas pendientes. Y Sandino, un hombre claro, un hombre honesto, un hombre trabajador, en favor siempre de la mayoría. Muchas gracias, Sandino. Mira, don Manuel, antes de irse, un minutito. Invitarlo a todos al seminario que tenemos. Es gratis, es gratis. Y lo otro es que el presidente debía tener un asesor en asuntos del consumidor, que no lo tiene. Sandino Bisonó. No, yo no. A mí no me va a nombrar Luis. Luis ya me dijo que me iba a nombrar una vez, pero se le olvida esa vaina. Bueno, ahí está. Lo que pasa es que Sandino... ¿Quién garantiza los derechos del consumidor, verdad? Un evento que tiene... Lo que pasa es que Sandino se juramentó en la fuerza del pueblo. Señores, vamos a hacer una pausa y regresamos con la sesión de deportes.